Aleluya, gloria al Señor. Mi hermano, Dios le bendiga a cada uno. Gloria al Señor, allá donde están en sus casitas. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Por a través de este medio que nos permite una vez más para transmitir. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos, a las hermanas que nos están viendo en diferentes partes. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, vamos a orar principalmente y darle gracias a Dios por un día más. Y vamos a comenzar con esta transmisión. Amén. Vamos a orar. Gloria al Señor. Allá no está en tu casa, allá ponte igual a orar y escucha la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta preciosa mañana, mi Dios amado. Hemos venido, Señor, para glorificar y exaltar tu nombre, mi Señor Jesucristo de la gloria. Gracias, Señor, porque tú eres digno de gloria, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de toda gloria, de toda honra, Padre. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, en donde va a llegar a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, tú seas, Señor, ministrando sus vidas. Espíritu Santo, glorifica a mi Jesucristo de la gloria y que sea usted, Señor, tomando el control de cada uno de mis hermanos. Padre, gracias a cada uno de mis hermanos que me están escuchando en diferentes partes, Rey de la gloria. Yo te pido que tú lo bendigas en gran manera, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la honra. Padre, quita todo lo que quiera venir a perturbar, en el nombre de Jesús, todo demonio, toda cosa que no te alaba ni te glorifica, sean reprendidas y sujetadas en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu Espíritu Santo tome el control de vuestras vidas. Te damos gloria y honra. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermano, gloria al Señor, vamos a cantar un canto, gloria al Señor, y así, voy a entrar un momentito en la palabra del Señor, amén. Vamos a cantar un canto, gloria al Señor, uno de adoración, gloria al Señor, aleluya, y así vamos a entrar la palabra. Vamos a cantar el canto que dice, venimos ante ti, gloria al Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos de ti, Señor. De que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Aleluya, gloria al Señor. Bien, hermano, vamos a entrar a la palabra del Señor, y allá en sus casitas, vamos a abrir vuestras Biblias, gloria al Señor, en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16, gloria al Señor, aleluya. Y vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, gloria al Señor, aleluya, y así vamos a entrar a la palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 16, gloria al Señor. Aleluya. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Aleluya. Dice así la palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 16, gloria al Señor, al 21, gloria al Señor. Dice así la palabra. Dice, digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne, porque lo del deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí, es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria al Señor. Y nuestro tema es: vístete del Espíritu Santo y no de las obras de la carne. Gloria al Señor. La palabra del Señor, hermano, nos menciona, dice la Biblia, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que vestirnos de las obras del Espíritu, representa que nosotros tenemos que vivirlo, gloria al Señor, que tenemos, gloria al Señor, aleluya, que la palabra del Señor nos indica que tenemos que andar. ¿Por qué vestirnos del Espíritu Santo y no de las obras de la carne? Dice Pablo en una carta que escribe a la iglesia de Galacia, gloria al Señor, dice la palabra, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. El Espíritu Santo en los tiempos que estamos está trabajando grandemente, y una de las razones muy bueno, muy grande y muy beneficioso para nuestra vida es que el Espíritu Santo siempre está dispuesto a hacer cosas grandes, a hacer cosas maravillosas, pero hay gloria al Señor, hay una guerra interna también que se opone a que nosotros busquemos del Señor. Por eso es necesario que la iglesia de Dios, que el que oye, que el que escucha, que el que camina con Dios, tiene, gloria al Señor, aleluya, y vestirse del Espíritu Santo y no las obras de la carne. Dice Pablo, gloria al Señor, aleluya, dice: esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Porque muchas de las veces nosotros tenemos una batalla en nuestra vida física, en la cual nosotros estamos revestidos, ¿verdad? Porque nosotros estamos revestidos en esta carne. Pero dice la Biblia: esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Cuáles son las cosas que el Espíritu Santo te viene a impulsar? Gloria al Señor, te viene a indicar que lo que tú tienes que hacer para la obra del Señor, y te impide a que tú, gloria al Señor, seas, gloria al Señor, bendecido de parte de Dios. Dice: esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El Espíritu Santo viene y nos impulsa, viene y nos fortalece, viene, gloria al Señor, aleluya, a traer sanidad en nuestra vida física, gloria al Señor, a nuestra vida espiritual. Pero hay algo muy importante que la Biblia menciona que se está oponiendo, y es la carne. Ahora, la carne lo único que hace, gloria al Señor, dice la palabra el 18, pero si soy guiado por el Espíritu no está bajo la ley. Y manifiestas, gloria al Señor, dice, son las obras de la carne, gloria al Señor. Y aquí trae un listado en donde la palabra del Señor menciona, ¿verdad? Pablo a esta iglesia, una carta, dice que son el adulterio. El que conoce a Cristo, yo le recomiendo algo muy importante al hermano, a la hermana, que hoy en día ya no hay, gloria al Señor, una ordenanza en muchas iglesias. Ya no, la gente dice: yo ya no me voy a casar, mejor me junto, sabiendo que eso es pecado delante del Señor, sabiendo que eso es adulterio, gloria al Señor. La Biblia habla, en cuanto a refiere a adulterio, son dos hombres o mujeres que estuvieron casados y se juntaron con otro. Eso es lo que la palabra del Señor menciona, el adulterio. Pero el cristiano, pero el hermano y el hijo de Dios sabe qué tiene que hacer. Gloria al Señor, aleluya. No tiene que vivir, no tiene que vestirse de las obras de la carne, que es el adulterio, gloria al Señor. El que conoce a Dios debe, gloria al Señor, aleluya, debe ordenarse en el Señor. Ahora, la palabra del Señor menciona, también dice fornicación.
El que conoce a Cristo no tiene por qué practicar las obras de las carnes, gloria al Señor, porque es una obra que va a perjudicar al que está trabajando, al que lo está practicando, gloria al Señor. Mejor vístete del Espíritu Santo y no de la obra de la carne, gloria al Señor, aleluya. Por eso es importante, hermano, que la iglesia de Dios, que el cuerpo de Cristo, gloria al Señor, esté buscando más del Señor. Dice la palabra, dice fornicación. La fornicación representa entre dos personas que no han sido casadas, gloria al Señor. Dice que no debe cometer esto, la fornicación. ¿Sabe por qué? Porque es pecado también delante del Señor. El que conoce a Cristo, el joven, la joven, debe de cuidarse, debe, gloria al Señor, vivir en santidad. Porque esa fornicación, si tú sigues fornicando, gloria al Señor, no te estoy diciendo que tú estés fornicando, no. La Biblia, gloria al Señor, nos habla, gloria al Señor, que debemos de vivir una vida santa. Dice, gloria al Señor, y manifiestas son el adulterio y la fornicación, las obras de la carne. Tu carne te impulsa a adulterar, tu carne te impulsa a fornicar, tu carne te impulsa a hacer la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad. El que conoce a Cristo no debe tener todo esto. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene a Dios, el que es hijo de Dios, se viste de las obras del Espíritu, gloria al Señor. Claro, la razón de que mucha gente dice, gloria al Señor, aleluya, que debemos de vestirnos del Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne que nosotros estamos revestidos, hermano, a veces viene el enemigo a tentar nuestra carne, a tener enemistad con otro. Y eso la Biblia lo amonesta, gloria al Señor, dice enemistad de pleito. El hermanito, la hermanita, gloria al Señor, el que conoce a Cristo no tiene que tener estas obras. Al contrario, debe de tener las obras del Espíritu, vestirse en lo que dice la palabra, gloria al Señor, aleluya. Pero la palabra del Señor dice que no debe haber también pleito, celos. Para los hermanos, las hermanas que están en Cristo y son celosos o celosas, les recomiendo algo, que le digan al Señor que le quite eso. Hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que dice, no, es que yo no lo celo a mi esposa, pero lo cuido. Está bien, cuídalo, pero no tome la palabra de celo, porque la Biblia habla, dice que donde hay celo tampoco está el Señor. El Señor dice, los celos, el celo es obra de la carne. Para las hermanas celosas y el hermano celoso no debe existir. Y si tú tienes ese celo, el día que Cristo venga o el día que tú te mueras, hermanito, con tu celo no te vas a ir con el Señor, te vas al infierno. Porque la Biblia habla, dice que son las obras de la carne. Pero podemos evitar, podemos decirle, Señor, quítame esto. Yo quiero vestirme de, gloria al Señor, yo me quiero vestir del Espíritu Santo. ¿Y qué trae el Espíritu Santo? Y vamos a ver lo que trae las obras del Espíritu, gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor, dice, gloria al Señor, aleluya. Dice, contienda. El hermano, los hermanitos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no tiene que ser contencioso. Dice contienda. El hermano, la hermana, gloria al Señor, que tiene a Cristo, no debe de tener ni andar contendiendo. No, eso déjalo para el que no conoce de Cristo. Tú que conoces de Cristo, cierra tu boquita y alaba a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Dice la Biblia, gloria al Señor, ira, gloria al Señor. El hermano, yo no lo voy a decir tampoco, wow, no te vas a enojar, ¿verdad? Pero la Biblia habla, dice, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 26, dice, airaos, mas no pequéis, gloria al Señor, aleluya. ¿Sabe qué está hablando? Gloria al Señor, aleluya. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A lo que está hablando, gloria al Señor, Pablo también en el libro de Efesios, dice que te puedes enojar. Sí, es válido. Pero no peques, porque hay mucha gente que dice, bueno, hay mucha gente que dice, yo busco de Dios y no me enojo. Es una mentira. Y son los primeros que están ahí brincando como las chapulines, gloria al Señor. Pero dice, ira, gloria al Señor. El hermano quizás se puede enojar o airarse, pero no puede pecar. Y si peca, pídele perdón al Señor para que seas, gloria al Señor, borrado tu pecado. Dice la Biblia, disensión, herejías, envidia, gloria al Señor. Otro punto. El pueblo de Dios, gloria al Señor, a veces pasa en una situación en la cual de mucha gente hay una guerra interna en la cual se llama envidia y solamente lo sabe la persona, Dios y el diablo. ¿Por qué el diablo? Porque te hace brotar la obra de la carne. A través de la envidia,
Está la boca en la cual se expresa y dice, gloria al Señor, aleluya, conforme a su hablar se está demostrando que tiene envidia. Gloria al Señor. Ahora, la Biblia habla, hermano, dice envidia. Nosotros, el pueblo del Señor, al contrario, debemos de vestirnos, gloria al Señor, del Espíritu Santo. No debemos nosotros, gloria al Señor, aleluya, vestirnos de las obras de la carne. Porque si en un momento Cristo llega a venir, te quedaste. ¿Me quedé o se quedaron? Pero no queremos eso, al contrario, necesitamos como pueblo del Señor vestirnos del Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor, dice homicidios, claro que el pueblo del Señor no puede tener esto, pero hay mucha gente que en su corazón, en su mente, están matando al hermanito, a la hermanita. Señor, reprenda toda esa basura, en el cuerpo de Cristo no puede haber eso, gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra borrachera, gloria al Señor. Esto es muy poco que pasa en el pueblo del Señor, en el pueblo cristiano. No pasa esto casi, pero si hay alguno de los hermanos que está cayendo en tentación en las obras de la carne, yo le pido en el amor de Cristo que se arrepienta, gloria al Señor, y que no lo vuelva a hacer. Dice la palabra, y cosas semejantes a esta, gloria al Señor, Pablo habla, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una obra carnal puede perder tu salvación. Una obra de la carne puede perder tu trayectoria, tu caminar en el camino del Señor. ¿Y qué sirvió nuestra vida en el Señor durante caminar 15, 20 años por una obra de la carne a destruir una salvación tan grande como dijo Pablo que tenemos allá arriba en los cielos? La obra de la carne y el mundo no provienen de Dios. Proviene, la Biblia lo habla, dice que proviene del mundo. Y el mundo, ¿quién está tocando? ¿Quién está aventando toda esa basura? Pues el enemigo, gloria al Señor. Pero dice la Biblia en el 1 de Juan, gloria al Señor, 2:16, dice la palabra del Señor, aleluya. Dice, gloria al Señor. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hay mucha gente que dice, yo me deleito en el mundo. Hay gente que está en Cristo y le gusta el mundo todavía. Le gusta las obras de la carne. Hermanito le gusta, gloria al Señor, la hermanita, los ministros grandes, hay muy poco, ¿verdad? Pero la mayor parte, mucha gente que conoce del Señor, le gusta, gloria al Señor, hacer lo malo, agarrarlo del mundo, gloria al Señor. Dice, gloria al Señor, porque todo lo que hay en el mundo y los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea que todo lo que hay en este mundo no proviene de Dios. Hay mucha gente que dice, no, pero es que esto Dios lo hizo. No, Dios lo hizo, pero el diablo lo está manipulando. El diablo trata de destruir todo lo que es de Dios. Por eso es importante, mi hermano, mi hermana, a que tú te vistas del Espíritu Santo. Porque si tú estás vestido del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Tú vas a vivir tranquilo. Tú vas a estar tranquilo en el Señor, en el Señor. Si nosotros vivimos en el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Esa es la facilidad más grande en el ser humano, porque hay mucha gente que vive en la carne, gloria al Señor, y mucha gente que vive en la carne se deleita en la carne, gloria al Señor, y lo que hacen más rato va a traer una muerte espiritual. Por eso más rato el hermano ya no quiere orar, por eso el hermano más rato ya no quiere perseverar. Ahorita que está en el tiempo de que no se va a la iglesia, a la gente que no va a la iglesia o que era inconstante en perseverar, para ellos están alegres. ¿Por qué? Porque dice, no, pues es que estoy descansando, yo no quiero ir, no voy a la iglesia. Para la gente, pero para los que buscamos a Dios, para los que nosotros estamos, gloria al Señor, sirviéndole al Señor, hay mucha gente que está desesperada para irse a glorificar a Dios allá en la iglesia. Pero hermano, allá en tu casa puedes también hacerlo, gloria al Señor, aleluya. Allá también, gloria al Señor. Por eso es importante, gloria al Señor. Dice en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 8, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, dice, porque el que siembra para su carne, segará, gloria al Señor, de la carne segará corrupción, mas que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La Biblia habla es que si nosotros sembramos lo que es las obras de Dios, en la obra del Espíritu Santo,
vamos a cosechar espíritu de Dios. Pero si tú siembras ira, te va a venir la ira. Si tú siembras odio, te va a venir odio. Si tú siembras rencor, te va a venir rencor. Si tú siembras o si tú te desvistes de eso, es lo que te va a reflejar en tu vida espiritual, en tu vida, gloria al Señor, aún en tu rostro se te va a reflejar, dice la palabra del Señor, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y el pueblo del Señor tiene que sembrar. Voy a poner un ejemplo. Allá en mi lugar, gloria al Señor, nosotros allá donde tenemos, se siembra maíz. La mayor parte, cuando hay una buena cosecha, gloria al Señor, hay una gran bendición. Pero yo al sembrar, gloria al Señor, yo tengo consciente de que lo que estoy sembrando yo tengo que cosechar. Hay mucha gente que dice, gloria al Señor, yo estoy sembrando, gloria al Señor. Hay gente que dice que siembra lo malo y va a recibir lo bueno. No. Lo que tú estás sembrando, tú vas a cosechar. Dice la Biblia, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea que esta carne que nosotros estamos revestidos es traicionero, es corrupto más que los políticos y más que gloria al Señor, aleluya, y cuál otras cosas más. Pero la Biblia ahora dice, mal que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora, ¿cuál es sembrar en el Espíritu? Sembrar en el Espíritu es, yo me mantengo en el Señor, viviendo en santidad, haciendo lo que la palabra del Señor me indica, vivirlo, hacerlo, no solo hablarlo nada más, porque mucha gente dice, oh, yo leo la Biblia, gloria al Señor, pero no hace nada. Yo leo la Biblia, pero vive igual. Entonces, estás sembrando para tu carne, no estás sembrando para el Espíritu. Porque si tú estuvieras sembrando para el Espíritu, gloria al Señor, el día que tú te vayas a esta tierra, un día, gloria al Señor, te vas a ir al cielo, allá con el Señor. Pero si tú estás sembrando para tu carne, y de la carne va a llegar la corrupción, y de la corrupción vendrá la muerte, y de la muerte te vas al infierno por las obras de la carne. Y es recomendable que el que quiera buscar de Cristo, que se afirme el Señor, que se vista del Espíritu Santo y no de las obras de la carne, porque la obra de la carne solamente trae angustia, desesperación y enfermedad. Pero el Espíritu, gloria al Señor, aleluya, dice la Biblia que trae paz y tranquilidad, en la cual nosotros en otro tiempo, gloria al Señor, vivíamos en la carne para, gloria al Señor, en otro tiempo, pero ahora vivimos en el Espíritu. Hay mucha gente que está experimentando esto. Hay mucha gente, gloria al Señor, que tiene, gloria al Señor, que está viviendo en el Espíritu. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 3, dice la palabra del Señor, dice, entre las cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora nosotros vivimos en el Espíritu. Dice Pablo, escribe igual a la iglesia de Éfeso, dice, entre los cuales también, me incluyo yo, dice, nosotros vivimos en otro tiempo, vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. La carne, gloria al Señor, todo el que no buscaba antes, lo que la carne le indicaba hacer, gloria al Señor, lo hacía. Porque no había nadie que estaba reposando en su vida céntrica, en su corazón, que se llamaba, gloria al Señor, o que se llama Jesús. No estaba. Pero ahora lo que nosotros estamos en el Señor, conocemos y habita en nosotros, la cual nosotros sabemos que el que está reinando en nuestra vida se llama Jesucristo y el que nos está guiando se llama Espíritu Santo. Pero dice, entre las cuales también, gloria al Señor, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y sabe por qué? Porque no había nadie que tuviera dueño en nuestra vida. Pero ahora tenemos uno que se llama Jesucristo, el Rey de la Gloria. Dice, haciendo la voluntad de la carne y del pensamiento, éramos por naturaleza, gloria al Señor, aleluya, bendito sea el Señor. Dice, hijo de ira, lo mismo que los demás. El que me está escuchando, si tú no tienes a Cristo, yo te invito a que tú seas parte del reino de los cielos, que tú seas parte, hijo de Dios, como dice en Juan 1:11, gloria al Señor. Si tú le aceptas a Cristo como tu Salvador, tú tienes potestad de obtener las promesas de Dios.
Pero si tú todavía no estás, yo te invito a que tú aceptes a Cristo en tu corazón, gloria al Señor. Ahora, si vives en el Espíritu, haces morir las obras de la carne. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros buscamos es hacer lo que la palabra del Señor nos indica conforme a las Escrituras, gloria al Señor, aleluya. Por eso es importante, hermano, que si tú vives en el Espíritu, tú vas a hacer morir la obra de la carne. Ahora, la Biblia habla, gloria al Señor, que nosotros tenemos que vestirnos de ese, gloria al Señor, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es importante, porque nosotros en nuestra vida nos ayuda en el camino, en esta vida que estamos llevando, nos va a ayudar a muchos. Por eso mucha gente que no conoce a Cristo vive frustrado, vive, gloria al Señor, aleluya, estresado, vive, gloria al Señor, aleluya, en diferentes situaciones, gloria al Señor, pero nosotros sabemos que los que estamos en Cristo vivimos en el Espíritu, gloria al Señor, vivimos en paz y estamos en paz. Dice Romanos 8:13, gloria al Señor, aleluya. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sabes que mucha gente, la gente del mundo dice, ¿por qué los hermanos, por qué los cristianos, por qué los aleluya, por qué se la pasan siempre en la iglesia? ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer morir lo carnal. Pero ¿por qué siempre cae en su Biblia? Porque demostramos, gloria al Señor, aleluya, a que nosotros, gloria al Señor, tenemos un Dios de poder. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Está hablando espiritualmente. Si tú te afanas más en las cosas de tu carne, vas a morir espiritualmente. Para que tú te puedas levantar en el espíritu otra vez, te va a costar, mi hermano. Por eso mantente al margen del Espíritu. Si el Espíritu impulsa a orar, ora. Si el Espíritu impulsa a hacer obras buenas, hazlo, pero que sea parte del Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya. Dice más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo lo vamos a hacer morir? Yo no lo voy a hacer morir viendo la tele. No voy a hacer morir, gloria al Señor, aleluya, haciendo cosas deshonestas. Al contrario, le estoy dando poder, le estoy dando vida a la carne para que el espíritu muera. Pero si yo le estoy dando vida al espíritu, mi carne se va a sujetar. El salmista David, un tiempo llegó, él dice, mi carne anhela aún ardientemente los atrios de Jehová. Imagínense, cuando una persona, gloria al Señor, anda en el espíritu, la carne se sujeta al espíritu y la carne hace lo que el espíritu dice. No manda la carne, sino que manda el espíritu. Y el espíritu le dice a la carne, carne, tú te tienes que sujetar y tienes que adorar a Dios. La carne, hermano, cuando se sujeta a Dios, adora a Dios, la Señora, aleluya. Y el salmista David decía, mi carne. ¿Sabes por qué David lo decía? Porque el espíritu que tenía David adentro sujetaba la carne. Por eso cuando nosotros, hay mucha gente que dice, yo voy a orar, y a veces no demora ni 5 ni 2 minutos y lo único que lo está escuchando es que está roncando. ¿Y por qué? Porque está ganando más la carne que el espíritu. Mas sin embargo, la Biblia habla, dice que las obras de la carne, gloria al Señor, aleluya, lo que tenemos que hacer es, gloria al Señor, se tienen que morir. Necesitamos hacerlo morir cada momento, cada instante, gloria al Señor. El que anda en la carne piensa en las cosas de la carne. El hermano que está en Cristo piensa en las cosas de Cristo. El que tiene el Espíritu Santo piensa en las cosas del Señor. El que está en el Espíritu piensa, hay mucha gente que ahorita no está viendo una iglesia. Pero hay mucha gente que dice, el que tiene el Espíritu Santo, ya quiero que se termine todo esto. Y tú estás orando ahí diciéndole, Señor, te pido para que Señor ya quite todo esto. Ese es el hermano, la hermanita que tiene el Espíritu, porque piensa en el Espíritu. Pero el que piensa, o el que anda en la carne, piensa en la carne. Y dice, ¿hasta cuándo se va a quitar todo esto? No, pues para mí sería mejor si no reprenda al diablo. Pero el que anda en la carne piensa en las cosas de la carne, más que anda en el Espíritu, en las cosas del Espíritu piensa. En el libro ahí mismo, Romanos 8, capítulo 5, versículo 6, dice la palabra del Señor. Dice, porque somos de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan. Por eso el hermano, ahorita que tú estás en esta situación, aprovecha.
vístete del Señor ahí en tu casa. ¿Es bueno congregarse? Sí, no estoy diciendo que no, es muy bueno. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino que viendo que aquel día se acerca, más es cuando debemos nosotros, gloria al Señor, congregarnos día con día en el Señor. Pero es importante, hermano, que el pueblo del Señor, gloria al Señor, aleluya, sigamos buscando más del Señor, sigamos buscando más de su gloria, más de su presencia. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, nos ocupamos más en la carne, lo que tú vas a traer estrés, angustia, preocupación. Pero los que conocemos a Cristo, ¿sabe qué, hermano? Vivimos tranquilos en el Señor. Así que tú te tienes que vestir del Espíritu Santo y no de las obras de la carne, porque la carne trae mucha basura en la cual no edifica, y la basura, gloria al Señor, en el ser humano solamente hace que empieza a herir. Pero el cristiano que tiene el Espíritu Santo huele a Dios. Aleluya. Ahí mismo 8:6 Romano dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, el 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú sigues viviendo en la carne, mi hermanito, mi hermanita, no peques más. Porque las obras de la carne te pueden llevar al grave error, a una eternidad de sufrimiento. Y mientras que tengamos la esperanza, mientras que Cristo no viene todavía, porque sabemos que Él está pronto para venir, arregla tu vida. Porque en uno de estos momentos, uno de esas obras de la carne puede resbalar y tu vida puede ser de gran ruina. Entonces, Pablo habla a donde estaba encerrado allá en Roma, escribe esta carta. Y dice, gloria al Señor, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermano, yo te recomiendo algo. Allá donde tu casa sigue buscando al Señor, allá donde está en tu casa sigue glorificando al Señor. Mientras nosotros tengamos la oportunidad de vivir en el Señor, ocúpate de Dios. No te ocupes en la carne, no te clavices tanto. Ay, es que estoy encerrado, no estoy trabajando, ponte a ayudar. Ay, hermano, es que ponte a hacer algo. Gloria al Señor. Aleluya. Ponte a hacer algo para el Señor. Si ya terminas de hacerlo de Dios, ocupa tu mente, gloria al Señor. Que el diablo no venga a poner tanta basura en tu vida, porque eso puede venir a desperdiciar, o puede venir a destruir, o puede venir a que tu, gloria al Señor, tu vida espiritual se vaya declinando a lo malo. Pero es necesario que como pueblo del Señor, tú te vistas de las obras del Espíritu Santo. La Biblia dice que la obra del Espíritu, gloria al Señor, es hermoso, gloria al Señor. Y con esto terminamos, dice la palabra. Dice, mas los frutos del Espíritu es amor. Allá donde tú estás en tu casita, estás allá encerradito, dale amor a tu familia. Dice, es gozo. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice, el fruto del Espíritu, gloria al Señor, es amor, es gozo. Gózate con tu familia, no te estés peleando, no se estén discutiendo, que no te estrese tu esposo ni tus hijos, ni estés diciendo no, nada. Al contrario, debes tener gozo. Amén. Dice, paz y paciencia. Para muchos hermanos que ya están estresados, quieren salir corriendo porque están encerrados, ten paciencia, hermana. Ponte a orar, dile, Señor, quítame todo esto porque yo a veces quiero salir corriendo. Pero sabes, hermano, hermanita, dice que el fruto del Espíritu es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo, gloria al Señor, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gloria al Señor. Aleluya. Y el último, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. Todo lo que vivimos del Espíritu debemos andar, vivirlo, estarlo, gozarlo en el Espíritu del Señor. Amén. Así que, mi hermano, esta es la palabra del Señor. Yo te invito, gloria al Señor,
Iglesia Cristiana La Hermosa en García Nuevo León. Dios le bendiga. A cada uno de mis hermanos que nos ven en diferentes partes del estado de la República Mexicana, Dios me lo bendiga. A cada uno de los ministros, de los pastores, de los evangelistas, a todas las asociaciones, a todas las de las iglesias, los hermanos, no digo nombre, pero que Dios bendiga a todos los pastores de diferentes partes, de aquí de García también. Dios me lo bendiga y damos gracias a Dios por esta transmisión y vamos a seguir alabando y glorificando el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga, hermano, y vamos a orar para darle gracias a Dios de esta forma. Vamos a orar allá donde en tu casa. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, Dios de la gloria, que nos permitiste, Señor, expresar esta palabra. Padre, gracias porque has hablado a mi vida, Señor. Y yo también te pido y te ruego que las personas que me están viendo, Señor, que tú seas, que te glorifiques, Padre de la gloria, y que sea usted, Señor, ministrando la vida de cada uno de ellos. Padre, bendice a cada uno de tus siervos, a cada uno de los pastores, a cada uno de los evangelistas, de los misioneros, de los creyentes, de los oyentes, de tus hijos, de los cristianos, Padre, y aún aquel que no conoce de tu palabra, Señor, bendícelo, alcánzalo, Rey de la gloria. Padre, te damos gracias por este momento, por este servicio, Rey de la gloria, de la cual tú eres exaltado, de la cual tú eres Dios de la gloria, que tú recibes la alabanza, el poder y la gloria. Te damos gracias, mi Señor amado. Gracias, Señor, por este momento. Te damos la gloria y la honra. Aleluya. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermano. Mi nombre es Salatir Solo. Dios le bendiga, un servidor de parte del Señor. Que tenga un buen día y un buen fin de semana. Dios le bendiga.